¿Alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo invisible? Como si algo te detuviera, incluso cuando oras, planeas e intentas dar lo mejor de ti. Es como correr en la arena o empujar una puerta que simplemente no cede. Pides, pero parece que nada fluye. Trabajas, pero los resultados no aparecen como deberían. La sensación es que hay algo en el aire, una especie de bloqueo espiritual, y por más que luches, todo permanece estancado. Y lo peor, comienzas a pensar que el problema eres tú mismo, que Dios quizás te ha olvidado, que tu situación ya no va a cambiar, pero hay puertas que no se abren solo con nuestro esfuerzo humano, se abren con un decreto de fe, con una autoridad espiritual que se nos concede. Algunas promesas de Dios pueden no estar bloqueadas por fuerzas externas, sino que quizás estén adormecidas en nosotros por la falta de una fe viva y actuante. Una fe que no solo recita la palabra, sino que la proclama como una espada afilada. Una fe que no usa un salmo solo como consuelo, sino como una llave poderosa. Dice la palabra: abrid las puertas, para que entre en ella la nación justa, que observa la verdad. Isaías 26:2. La pregunta que queda es: ¿estás solo leyendo las Escrituras? ¿O estás verdaderamente activando el poder contenido en lo que lees? Lo que muchos llaman oración, a veces, puede convertirse solo en una repetición de palabras. Una rutina con frases bonitas, pero quizás vacías de una convicción profunda. Hay quienes recitan salmos todos los días y aún así viven rodeados de puertas cerradas, ciclos que no se rompen y resultados estancados. Esto no sucede por falta de conocimiento de la Biblia, sino quizás por una falta de activación espiritual, porque la palabra de Dios no fue escrita para ser un adorno en la cabecera de la cama. Nos fue dada como una espada espiritual, como un decreto celestial, un instrumento para confrontar y romper barreras que nuestros ojos no ven, pero que nuestro espíritu siente profundamente. ¿Has notado cómo algunos textos bíblicos parecen cobrar vida, casi arder en nuestro interior, cuando son proclamados con fe real y convicta? Es porque hay pasajes que cargan códigos espirituales. Hay salmos que pueden transformar atmósferas. Hay promesas divinas que solo se manifiestan cuando son dichas con la convicción de quien cree de todo corazón, y no solo de quien repite por costumbre. Y quizás sea exactamente eso lo que esté faltando en tu vida. No una nueva estrategia humana, sino una fe reactivada. Una fe que no solo conoce la palabra, sino que se posiciona firmemente dentro de ella. Hay promesas que parecen cerradas, esperando solo un corazón que las libere con la voz, con una postura de fe, con una fe osada y confiada. Imagina que existe una llave espiritual muy valiosa, quizás olvidada dentro de tu propia casa espiritual, tu comunión con Dios. Siempre estuvo allí, al alcance de tu voz de fe, pero quizás nunca la hayas girado con la intención correcta, con plena convicción. Muchos pasan la vida entera rodeando las promesas de Dios, clamando para que las puertas se abran, mientras la palabra que podría romper todas las barreras está siendo usada solo como un consuelo pasajero y no como un comando espiritual. La Biblia es una espada. Los salmos son como decretos de fe, pero solo funcionan cuando salen de la boca de quien cree, no como una superstición, sino como una alineación de nuestro corazón con la voluntad del cielo. Entre todos los salmos hay algunos que cargan códigos espirituales particularmente poderosos. No son solo palabras bonitas, son palabras cortantes y eficaces. Uno de ellos, de forma específica, fue escrito en medio de la persecución, la injusticia, un verdadero cerco espiritual. Puede que no sea el salmo más leído por todos, puede que no sea el más popularmente conocido, pero es, quizás, uno de los más poderosos cuando se trata de desbloquear ambientes espiritualmente bloqueados. No habla solo de protección,
convoca el juicio divino sobre las adversidades, activa la defensa de Dios y rompe ataduras ocultas. Y, desafortunadamente, casi nadie lo utiliza en su plenitud, porque se necesita una cierta osadía espiritual para declarar algo que desafía a las fuerzas invisibles que se oponen a nosotros. Este salmo no es para quien busca solo palabras bonitas y reconfortantes. Es para quien se siente al límite, para quien siente que todo a su alrededor está bloqueado, que hay algo resistiendo en el mundo invisible. Es un salmo de confrontación espiritual, no solo de consuelo. Fue escrito por alguien, como David, que estaba rodeado de enemigos ocultos, por voces falsas, ataques espirituales, trampas que no podían ser combatidas con una espada humana. David no escribió este salmo para simplemente pedir, lo escribió para ordenar la manifestación del poder de Dios, para invocar la justicia divina cuando la guerra espiritual parecía mayor que él. Y quizás sea exactamente eso lo que necesites hacer hoy. No más susurrar tu fe con timidez, sino declararla con firmeza. No solo pedir liberación, sino activar la autoridad espiritual que ya te fue dada por medio de Cristo, porque hay promesas esperando una voz de fe. Hay murallas espirituales esperando un decreto de fe. Hay ambientes esperando que te levantes en espíritu y digas, basta. En el nombre del Señor, yo decreto, todo lo que está bloqueado en mi vida será liberado ahora. Dice el Salmo 59, versículo 1. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, defiéndeme de los que se levantan contra mí. Este salmo no es para ser solo recitado, es para ser empuñado como un arma espiritual. Y hoy puede ser la llave que te estaba faltando. Hay días en que todo parece normal por fuera, pero por dentro, en nuestra alma, algo está atrapado. El cuerpo se mueve, el trabajo sucede, la rutina sigue su curso, pero el alma se siente acorralada. Y lo peor es que muchas veces nadie a nuestro alrededor lo percibe. Sonríes, sirves a otros, cantas en la iglesia, pero íntimamente sabes que algo te jala hacia atrás, como si hubiera una resistencia oculta en tu vida, como si algo invisible estuviera boicoteando cada intento tuyo de avanzar. Y por más que ores, ayunes y esperes en el Señor, el escenario parece no cambiar. Parece que siempre que algo está a punto de salir bien, alguna cosa lo bloquea todo de nuevo. Esta prisión no está hecha de rejas físicas. Está construida con bloqueos espirituales, palabras negativas, que quizás fueron lanzadas contra ti en el pasado, miradas de envidia que desearon tu caída, la envidia disfrazada de elogio, la falsedad escondida en la convivencia diaria. El ambiente donde vives o trabajas puede incluso parecer pacífico en la superficie, pero puede cargar tensiones espirituales que van minando tu energía, tu fe, tu sensibilidad espiritual. Es como vivir rodeado, no por personas visibles, sino por pesos invisibles. Y lo que duele no es solo el bloqueo en sí, es la soledad de no poder explicarle a nadie lo que realmente sientes, porque ¿cómo decir que todo está bloqueado si aparentemente nadie más lo ve? ¿Cómo explicar que el alma grita por dentro si la boca no consigue formar las palabras para describir esa angustia? No estás loco, no estás espiritualmente débil, estás en una batalla espiritual, pero quizás aún no hayas activado el arma correcta para ella. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿por qué todo se bloquea en mi vida cuando estoy a punto de alcanzar una victoria? O entonces, ¿por qué siento que oro, pero algo parece bloquear las respuestas de Dios? Esto raramente es coincidencia, es una batalla espiritual. Solo que esta batalla no se vence con la lógica humana, se vence con el poder del Espíritu de Dios. Hay fuerzas espirituales que se alimentan del cansancio y del desánimo de los siervos fieles. Entidades que operan en lo invisible y se camuflan como problemas rutinarios, como crisis emocionales, como estrés excesivo. Pero detrás de todo eso
Puede haber saetas espirituales, embestidas del enemigo, resistencias plantadas contra tu vida, tu avance, tu prosperidad y tu voz en Dios. Es por eso que a veces el tiempo pasa y las mismas batallas continúan repitiéndose. Es por eso que puedes hacer todo aparentemente bien, orar, ayunar, creer en la palabra, pero aún así sentirte rodeado. Porque no es necesariamente falta de fe, puede ser falta de una guerra espiritual dirigida y con autoridad. Puedes estar usando armas ligeras contra murallas que exigen decretos de fe. No basta orar como quien implora por migajas, es preciso declarar la palabra como quien ya posee la autoridad del reino, y esa autoridad ya está en ti por medio de Cristo. Pero no se activa con lamentos y murmuraciones, se activa con posicionamiento de fe, con una boca profética que declara la palabra, con salmos proclamados con el alma viva y llena del Espíritu, con el coraje para enfrentar en el mundo espiritual aquello que otros prefieren ignorar. Porque aquello que no es enfrentado con las armas de Dios continúa reinando en nuestras vidas, y hoy puede ser el día en que esa situación cambie completamente. Hay un agotamiento que no viene del cuerpo físico, viene del alma. Es un cansancio de esperar respuestas que parecen nunca llegar, de orar y sentir que no eres oído, de moverte hacia tus sueños y no avanzar. ¿Has sentido eso? La sensación de estar en un pasillo infinito donde todas las puertas permanecen tercamente cerradas, incluso después de tanto esfuerzo espiritual. No confundas esto con pereza. No siempre es falta de fe. Es una guerra silenciosa que va drenando tus fuerzas día tras día, hasta que comienzas a dudar si aún debes continuar luchando. Y es en ese lugar de agotamiento que muchos desisten, no por rabia contra Dios, sino por agotamiento del alma, por creer que quizás no son dignos de la bendición o que Dios está realmente en silencio para ellos. Y es ahí donde el enemigo intenta triunfar, cuando consigue convencerte de dejar de declarar la palabra, de dejar de proclamar tu fe, de dejar de levantarte en autoridad espiritual. Pero escucha con atención. Si el infierno está resistiendo tanto a tu vida, es porque el cielo ya liberó algo muy grande sobre ti. Y lo que te queda ahora es activar por la fe aquello que ya es tuyo por derecho en Cristo. No basta saber que la promesa existe en la Biblia. Es preciso tomarla para ti, con fe, con la voz, con un salmo en el corazón y en la boca, con guerra espiritual. Y eso comienza ahora, con una decisión firme. Si ya viviste esta espera angustiante, esta sensación de luchar en silencio, comenta ahora: yo sé lo que es esperar en silencio, pero mi fe se renueva. Dale me gusta a este video y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, porque esta palabra es más que un simple mensaje. Es un movimiento de Dios para tu vida. Algo comienza a cambiar profundamente cuando entiendes que no estás esperando en vano. Estás siendo preparado por Dios. Que las puertas cerradas no siempre son desprecio divino. Muchas veces son contención, protección, hasta que estés listo para entrar en el nuevo nivel con la autoridad que Él quiere darte. Porque Dios no entrega territorios de bendición a quien todavía habla y se ve como víctima. Él entrega a quien declara la palabra como heredero del reino. Y ese punto de madurez espiritual puedes estar alcanzándolo en este exacto momento. Ya no estás del lado de quien solo lamenta. Estás posicionándote del lado de quien resiste en la fe. Ya no estás implorando de forma pasiva, estás proclamando la victoria en Cristo, porque ahora sabes, lo que quizás bloqueaba tu vida no era falta de oración, era falta de un posicionamiento espiritual firme y activo. Y cuando la palabra de Dios es liberada con fe convicta, el infierno retrocede. El mundo espiritual se alinea con los propósitos de Dios. Las cadenas invisibles se rompen, y aquello que parecía inamovible en tu vida
comienza a ceder. El Salmo 59 ya no es solo un texto bonito para ti. Es un arma espiritual, un decreto de fe, una respuesta divina al cerco que enfrentas, y ya no eres la misma persona que comenzó a ver este video. Ahora hay un fuego nuevo en tus ojos espirituales. Hay una firmeza renovada en tu oración. Hay una postura de guerra en tu silencio ante las adversidades, y lo que antes era una prisión emocional o espiritual está comenzando a derrumbarse. Porque el enemigo no teme a quien solo ora bonito, teme a quien ora con la convicción de la palabra de Dios. Era como una casa antigua, rodeada de cerrojos invisibles. Por fuera, todo parecía normal a los ojos de los demás, pero por dentro, cada habitación exhalaba una sensación de opresión. Las ventanas no se abrían a la luz de la esperanza, la verdadera luz de la palabra no entraba como debería, y el aire parecía pesado, cargado. Era allí donde ella vivía, un lugar donde la oración parecía golpear el techo y regresar, donde los sueños se enmohecían en los cajones del alma, donde cada intento de recomenzar terminaba en frustración. No había voces audibles, pero había un cerco espiritual. No había gritos, pero había una resistencia maligna. Cierta mañana, cansada de aquel ahogo espiritual, tomó su Biblia y la abrió, buscando una dirección de Dios. El texto que saltó a sus ojos fue el Salmo 59. Nunca lo había leído con tanta atención antes. Parecía un grito desesperado de alguien en peligro, pero algo en aquel versículo inicial incendió su espíritu. Líbrame de mis enemigos, defiéndeme de los que se levantan contra mí. Por primera vez, no leyó aquellas palabras como quien busca solo un consuelo. Leyó como quien empuña una espada afilada. Aquel día no solo oró de forma rutinaria, declaró la palabra, caminó por la casa, habitación por habitación, y proclamó el Salmo 59 en voz firme y convicta, no como quien implora ayuda, sino como quien ordena la retirada de las fuerzas espirituales del mal, en nombre de Jesús. Y algo en aquel ambiente comenzó a temblar espiritualmente. Las paredes ya no parecían las mismas. El aire se volvió más ligero. Era como si el espíritu de opresión que allí residía estuviera siendo desalojado por la autoridad de la palabra. Ella aún no lo sabía con toda claridad, pero aquella actitud de fe fue la primera grieta en la muralla invisible que la rodeaba. Al día siguiente se despertó sintiéndose diferente. No es que todos sus problemas hubieran desaparecido de la noche a la mañana. Las deudas todavía estaban allí para ser resueltas. Los conflictos familiares aún esperaban una solución divina, pero había algo nuevo flotando en el aire de la casa, una ligereza, una paz que no sentía hacía mucho, mucho tiempo. Por primera vez en meses, respiró hondo y no sintió aquella opresión angustiante en el pecho. No era una simple emoción pasajera, era el inicio de una liberación real. Una liberación que no vino con gritos o manifestaciones exteriores espectaculares, sino con la firmeza de quien decidió activar la palabra de Dios como un decreto de fe. Continuó declarando el Salmo 59 diariamente, cada verso una espada contra el enemigo, cada proclamación una parte de la muralla espiritual maligna que caía. Y cada día, no solo la atmósfera de la casa cambiaba, ella misma cambiaba por dentro. La opresión cedía espacio al discernimiento espiritual. La inquietud ansiosa daba lugar a una paz que excede todo entendimiento. La inseguridad se transformaba en autoridad en Cristo. Comenzó a soñar los sueños de Dios de nuevo, a oír la voz del Espíritu Santo con más claridad, a percibir detalles en el mundo espiritual que antes pasaban completamente desapercibidos. Dice el Salmo 59 en los versos 6 y 8, «Andan errantes como perros, pero tú, Señor, te reirás de ellos». Ella entendió. Lo que la rodeaba y oprimía
Era real, sí, pero infinitamente inferior al Dios Todopoderoso que habitaba dentro de ella a través del Espíritu Santo. Las cadenas eran verdaderas, pero frágiles ante un alma posicionada en la palabra. El enemigo resistía, sin duda, pero ahora enfrentaba a una mujer armada con los salmos de Dios, con un coraje renovado y una autoridad espiritual restaurada. El cambio no se limitó al ambiente espiritual. Días después, las evidencias comenzaron a surgir también en el mundo físico, natural. Aquella llamada telefónica inesperada que tanto esperaba y que nunca llegaba, sucedió. Una deuda que la atormentaba hacía meses fue saldada de forma sorprendente por un valor olvidado que apareció de repente. Puertas de oportunidad comenzaron a abrirse donde antes solo había paredes. Y todo esto no sucedió por mero esfuerzo humano, sino por un reposicionamiento espiritual ante Dios. Ella se había erguido en el espíritu, y el mundo natural a su alrededor tuvo que comenzar a obedecer a la nueva realidad espiritual que ella estableció por la fe. Porque quien se levanta por dentro, en Dios, atrae a su vida aquello que el cielo ya decretó por fuera. Pero lo más impresionante para ella no fue el dinero que llegó de forma inesperada, ni la oportunidad de trabajo que fue liberada. Fue el silencio opresor que se transformó en paz verdadera. Su habitación, que antes era un lugar de angustia, se convirtió en un refugio de oración. Su mente, antes tan ansiosa y confusa, ahora era morada de dirección y claridad divinas. Y la oración, la oración, dejó de ser solo un desahogo de sus dolores. Se convirtió en un decreto de fe, una espada espiritual, un ambiente de victoria anticipada. La mujer, que antes decía con desesperación, no sé más qué está sucediendo conmigo, ahora declaraba con convicción, yo sé quién soy en Dios y lo que Él puede hacer a través de mí. El Salmo 59, verso 16, dice, pero yo cantaré tu poder. Por la mañana alabaré con alegría tu misericordia. Ella entendió que no se trataba solo de recitar salmos por costumbre o tradición religiosa. Se trataba de alinearse con la voluntad y el poder del cielo, de decretar la palabra con una fe viva que pulsa en el corazón, de entender que la autoridad espiritual que tenemos en Cristo no se manifiesta a través de gritos o demostraciones exteriores de poder, sino a través de la conciencia de quien carga al Dios vivo dentro de sí. Y ahora todo y todos a su alrededor comenzaban a respetar esa nueva realidad espiritual. Ella ya no hablaba como quien busca desesperadamente algo, hablaba como quien ya encontró en Dios todo lo que necesita. El tono de su voz cambió. Sus palabras cargaban un peso espiritual. Cuando ella oraba, la atmósfera alrededor se alteraba visiblemente, y no porque fuera perfecta o superior a alguien, sino porque estaba alineada con Dios. La mujer que antes lloraba en silencio y soledad, ahora cargaba una autoridad silenciosa, pero poderosa. El tipo de fuerza espiritual que no necesita gritar para ser notada, pero que cuando entra en un lugar, el ambiente y las personas lo reconocen. Porque la autoridad espiritual que viene de Dios no se anuncia con alarde, se impone por la simple presencia de quien la carga. Las personas a su alrededor comenzaron a notar la diferencia. Venían en busca de consejos espirituales, pedían su oración, y ella ofrecía ayuda, no con fórmulas mágicas o palabras vacías, sino con el testimonio vivo de lo que Dios había hecho en su vida. Porque ahora ella era la prueba viva de que la palabra de Dios funciona, que el Salmo 59 es mucho más que un poema antiguo, es una espada espiritual poderosa en manos de quien cree, y que el cielo responde cuando la tierra se posiciona en fe. Su milagro no fue solo lo que llegó de bendiciones materiales, fue lo que nació y fue transformado dentro de ella. Una fe restaurada y fortalecida, una postura espiritual sanada,
Un alma finalmente liberada del ciclo del miedo y de la opresión. El Salmo 59, verso 17, concluye: A ti, fortaleza mía, cantaré alabanzas, porque Dios es mi defensa y el Dios de mi misericordia. Ella ya no necesitaba huir del enfrentamiento espiritual. Dios era su defensa y su refugio. No necesitaba más intentar probar nada a nadie. Dios era su aval y su justificación, y ahora cada paso que daba estaba firmado no en sus propias certezas o capacidades, sino en la convicción inquebrantable del poder y de la fidelidad de Dios. Porque quien vence las batallas en lo invisible, carga las evidencias de las victorias en lo visible. Aquella mañana se despertó con algo diferente en el aire de su casa. El cielo afuera todavía estaba nublado, pero su espíritu brillaba con una luz nueva. Antes, incluso de levantarse de la cama, sintió un calor suave y reconfortante, como si alguien la observara con una ternura infinita. No era una simple emoción, era la presencia manifiesta de Dios. El ambiente estaba cargado de una gloria palpable. No aquella gloria que se ve con los ojos físicos, sino aquella que presiona suavemente el pecho, silencia los pensamientos ansiosos y hace al alma llorar de gratitud sin saber exactamente por qué. Se sentó al borde de la cama y por primera vez en muchos años no pidió nada en oración, solo agradeció, con lágrimas que corrían en silencio por su rostro. La presencia de Dios la envolvía como un manto protector y amoroso. Era como si el Padre Celestial dijera a su corazón: ahora que has entendido quién soy yo realmente en tu vida, yo puedo mostrarte quién eres tú verdaderamente en mí. Y de repente todo tuvo sentido. La larga espera, las luchas enfrentadas, el silencio aparente de Dios en algunos momentos. Cada puerta que pareció cerrada había sido en verdad una protección divina. Cada aparente retraso, un tiempo de preparación. Cada madrugada de oración, un peldaño más en su jornada de fe. Y ahora, no estaba solo restaurada, estaba lista para declarar la palabra con más osadía, para romper nuevas barreras espirituales, para interceder por otros con una autoridad renovada. La gloria de Dios en su vida no era solo sobre ella, era para fluir a través de ella. Y donde ella ponía los pies, la atmósfera espiritual obedecía. Donde antes había caos y confusión, ahora había orden y paz. Donde antes reinaba el miedo, ahora había el gobierno de la fe. Porque la mujer que venció sus batallas en la oscuridad de la prueba, ahora era una antorcha viva brillando en la claridad. No cargaba solo un testimonio de victoria, cargaba la propia presencia de Dios. Pasó a entender que no fue solo liberada por Dios, fue también confiada por Él con un propósito mayor. Dios no la sanó solo para que volviera a su rutina de antes, sino para que se convirtiera en una casa viva de Él aquí en la tierra, un instrumento en sus manos. Lo que antes era escasez en su vida se convirtió en aceite abundante de la unción del Espíritu. Lo que antes era lágrima de tristeza se convirtió en fuente de dirección divina. Y ella ahora oraba como quien realmente sabía. Sus palabras no resonaban en el vacío. Eran como lanzas afiladas, lanzadas con precisión en el mundo espiritual. Eran decretos proféticos que liberaban el poder de Dios. Ya no intercedía como quien pide limosnas espirituales. Intercedía como quien gobierna en espíritu, bajo la autoridad de Cristo. Las personas venían a ella quebrantadas, venían en silencio, cargando sus dolores, y ella no necesitaba que contaran todos los detalles de sus problemas. El Espíritu Santo, que ahora habitaba con libertad y poder en su vida, revelaba dónde tocar con la palabra, qué decir en cada situación, cuándo solo callar y escuchar, cuándo simplemente abrazar con el amor de Dios. Y en ese ministerio secreto y discreto, sin necesidad de púlpitos, sin búsqueda de fama o reconocimiento humano,
ella se convirtió en un canal de sanación y restauración para muchos, porque su autoridad espiritual no fue comprada con diplomas teológicos, sino que fue forjada en el dolor atravesado con fe y en una confianza en Dios que no fue negociada en las dificultades. Como dice la promesa en Joel 2:28, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Ella entendió, estaba viviendo el cumplimiento de una promesa antigua, una jornada que quizás haya comenzado para ella con un salmo casi olvidado en la Biblia, un texto que se transformó en espada en sus manos, una voz que se convirtió como un terremoto de poder en el mundo invisible, y ahora todo a su alrededor respondía a la gloria de Dios que ella cargaba. Era imposible ignorar la transformación. Donde ella llegaba, la atmósfera espiritual cambiaba para mejor. Lo que antes era resistencia y oposición espiritual, ahora se rendía al poder de Dios que fluía a través de ella. Lo que antes era miedo e intimidación, ahora se doblegaba ante la autoridad de Cristo en su vida. Personas a su alrededor comenzaron a testificar liberaciones y respuestas de oración sin que ella siquiera necesitara tocarlas. Solo con estar presente, la unción que estaba sobre ella operaba, porque quien carga la gloria de Dios, carga también la evidencia de su poder. Y ahora ella sabía, con toda certeza, lo que Dios hizo en ella no era solo para ella, era para ser derramado, transferido, impulsado para bendecir a otros, porque nadie atraviesa el valle de sombra de muerte y vuelve igual. Vuelve con algo que carga la marca y el poder del cielo. La autoridad que ella activó con el Salmo 59 no estaba en los gritos o en demostraciones exteriores de fuerza. Estaba en la convicción inquebrantable de su corazón, no en los gestos performáticos, sino en la fe genuina, y todo a su alrededor reconocía esa autoridad, no porque ella se exaltara o se promoviera, sino porque Dios se manifestaba a través de ella de forma natural. Era imposible disimular lo que había sido generado en el secreto de su comunión con Dios. Lo que fue conquistado en medio del silencio de la espera, ahora gritaba con los frutos visibles de la bendición. Ella no era solo una sobreviviente de las luchas, era una llave en las manos de Dios, un canal de su gracia, una respuesta para las oraciones de muchos. El Salmo 91, versículo 7, resonaba en su espíritu: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ahora ella entendía en profundidad. El verdadero milagro no es solo sobrevivir a las batallas de la vida, es permanecer con una fe viva y vibrante, incluso donde la guerra intenta apagarlo todo. Si Dios te habló profundamente a través de este mensaje, dale me gusta a este video ahora y compártelo con alguien que sabes que está desistiendo de vivir, que está perdiendo las esperanzas. Tu compartida puede ser una respuesta de oración en la vida de alguien. Y comenta aquí abajo: yo oí la voz de Dios incluso en el silencio de mi dolor. Ella no quería fama, no buscaba reconocimiento humano, solo quería ardientemente que otras personas supieran que es posible atravesar los desiertos de la vida, incluso cuando todo parece perdido y sin solución, que existe liberación verdadera para quien solo conoce prisión emocional y espiritual, que hay un Dios que no falla, que es fiel, incluso cuando parece estar en silencio, y que ese Dios aún escribe recomienzos maravillosos para quien se dispone a declarar su palabra como una espada afilada y no como un simple adorno religioso. Ella sabía en su corazón, fue salvada para salvar, sanada para sanar, erguida por Dios para levantar a otros. Ahora, cuando miraba hacia atrás en su jornada, ya no veía el caos del pasado, veía el propósito de Dios cumpliéndose. Cada lágrima derramada fue un ladrillo en la construcción de su altar,
personal de adoración, cada momento de silencio de Dios, un marco donde Él pintaba su plan para el cielo. Cada injusticia sufrida, un instrumento de forja para su carácter, y cada salmo declarado con fe, una llave girando y abriendo puertas en el mundo invisible. La gloria de su historia no estaba en la ausencia de dolor, sino en lo que Dios construyó en medio de él. No era sobre vencer con sus propias manos y fuerza, era sobre reconocer humildemente que todo fue Dios, absolutamente todo. Como dice el Salmo 115, versículo 1, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Ella ahora andaba en silencio, ya no un silencio de dolor, sino de profunda reverencia a Dios. Porque cuando se carga la gloria de Dios de verdad, no se necesita hablar mucho para ser notado. La presencia de Dios en nosotros explica, la paz que tenemos anuncia, el fruto del Espíritu en nuestra vida revela, y ella tenía todo eso, porque decidió por la fe no desistir de Dios y de sus propósitos. La mujer que un día se arrastró por el valle de la angustia, ahora camina con pasos ligeros y firmes. No porque todos los problemas del mundo hayan sido resueltos, sino porque ella fue transformada por Dios. Por dentro, en lo más íntimo de su ser, donde solo Dios verdaderamente alcanza, donde solo la palabra viva, cuando es activada por la fe, realmente toca y transforma. Ella no está hecha de certezas humanas, sino de convicciones divinas. No vive más a la espera ansiosa de señales exteriores, vive afirmada en la promesa de la palabra. Y por eso ella brilla con la luz de Cristo sin necesitar reflectores o escenarios. Ella gobierna en espíritu sin necesidad de una corona visible. Ella intercede por otros sin que el mundo vea. Pero el cielo entero la reconoce como hija amada del Rey. Descubrió que ya no necesita implorar para que las puertas se abran ante ella. Ahora, por la fe y por la palabra, ella carga las llaves espirituales, y donde pisa, declara liberación en nombre de Jesús. Porque fue en el campo del silencio y de la aparente derrota que su voz profética fue activada. Fue en medio de la opresión que su autoridad espiritual en Cristo nació. Fue en medio del bloqueo que su espíritu se posicionó en Dios. Y hoy ella es prueba viva de que hay salmos que no solo confortan el alma, desbloquean situaciones imposibles, guerrean por nosotros en el mundo espiritual, traen la respuesta de Dios. La fe que ella carga hoy no es teórica, aprendida en libros. Es una fe cicatrizada por las batallas, probada en el fuego. Es la fe de quien sabe por experiencia propia que el poder de Dios no está solo en abrir el mar rojo para que su pueblo pase, sino en sostener con su gracia a quien aún no consigue ver la tierra seca del otro lado de la prueba. Y tú, que escuchas este mensaje ahora, necesitas saber si todavía estás de pie, a pesar de todo. Dios todavía está operando en tu vida. Si todavía respiras, es porque hay algo demasiado grande en sus planes para ti que no puede parar aquí. Lo que ella vivió por la fe, tú también puedes activarlo en tu vida. Y si esta historia que acabas de oír no fuera solo sobre ella, y si fuera sobre ti también, sobre tu casa, tu guerra particular, tu oración solitaria en aquella habitación que nadie más ve. Tal vez estés exactamente en ese punto ahora, en el bloqueo silencioso, con el salmo en tus labios, pero quizás sin la fuerza de la fe para declararlo con poder. Con una fe que fue sofocada por las frustraciones de la vida, con promesas de Dios anotadas en el papel, pero que aún no han sido vividas y experimentadas en tu corazón. Pero el Espíritu Santo quiere recordarte en este momento. No es demasiado tarde. Lo que estás pasando no es necesariamente una pérdida definitiva. No siempre es un castigo de Dios. Muchas veces es un proceso de tratamiento y preparación. El silencio que has enfrentado puede parecer abandono,
pero puede ser también un tiempo de profunda preparación divina. Y si estás oyendo este mensaje ahora, no es por casualidad. Es porque hay algo que necesita ser activado dentro de ti. Hay una voz espiritual que quizás hayas dejado adormecer. Una autoridad en Cristo que está ahí, disponible para ti, pero que necesita ser proclamada con fe, no con grito exterior, sino con la verdad de la palabra en el corazón. No con miedo, sino con un posicionamiento firme en Dios. Dios no quiere verte solo sobreviviendo por una semana, mes o año más. Él quiere verte gobernando en espíritu sobre aquello que hoy parece dominarte, porque dentro de ti, como hijo e hija de Dios, está la palabra viva. Hay promesas de Él para tu vida, está el poder de los salmos, y hay una vida abundante que aún no ha sido vivida en su plenitud, porque está esperando ser desbloqueada por tu boca de fe. Y si lo que realmente falta no fuera un milagro externo, sino un decreto de fe que sale de tu interior. Cierra los ojos por un instante si puedes. Olvida este video por un momento. Olvida el ajetreo del día a día. Olvida todo a tu alrededor. Solo siente. Hay algo que arde suavemente dentro de ti ahora. Es discreto, pero es real. Es un recuerdo del cielo. Un llamado antiguo de Dios que, quizás, nunca se haya callado completamente en tu alma. Algo diciendo a tu espíritu, aún hay tiempo. Tal vez hayas sido herido por personas dentro de iglesias. Tal vez hayas perdido personas queridas en el camino de la vida. Tal vez ya hayas intentado levantarte 1000 veces sin éxito aparente. Pero escucha bien, Dios no ha desistido de ti. No importa lo que otros hayan dicho de ti. No importa lo que tú mismo hayas creído sobre ti en momentos de desánimo. La verdad es que hay una guerra espiritual siendo vencida en silencio dentro de ti en este exacto momento, si te permites creer. Y quizás, por primera vez en mucho tiempo, estés realmente listo para recomenzar. De verdad, no con una emoción pasajera que pronto se desvanece, sino con una convicción firme y duradera, con autoridad espiritual, con una fe simple, pero real y poderosa. No necesitas entender todos los misterios de Dios, solo necesitas decidir creer y obedecer. Dios está aquí, en este instante, esperando un corazón que diga con sinceridad, Señor, quiero activar lo que está adormecido en mí. Quiero vivir aquello que fue prometido en tu palabra. Quiero ser la casa donde el Salmo 59 y toda tu palabra no es solo leído, es vivido con poder. Porque Él nunca dejó de llamarte, nunca, ni siquiera cuando te callaste para Él, ni siquiera cuando dudaste de su amor, ni siquiera cuando te sentiste perdido en el camino. Ella, en la historia, eligió activar la palabra, y lo que estaba bloqueado en su vida se abrió. Lo que la aprisionaba cedió. Lo que parecía perdido y sin esperanza resucitó por el poder de Dios. Porque la diferencia entre quien sigue bloqueado en la vida espiritual y quien desbloquea el actuar de Dios no está solo en lo que siente, está en lo que declara con fe, en lo que activa por la obediencia, en lo que decide creer firmemente incluso cuando todo alrededor dice que ya no hay esperanza. Y esa misma decisión ahora reposa sobre ti. Escuchaste una historia, te emocionaste, tal vez incluso lloraste al identificarte. Pero, ¿y ahora? ¿Vas a seguir con todo esto solo guardado dentro de ti como un mensaje de video más que viste? ¿O vas a hacer de este momento un altar de reposicionamiento ante Dios? Porque la palabra de la verdad ya fue liberada. El Espíritu Santo ya tocó tu corazón. El ambiente espiritual a tu alrededor ya fue activado para el cambio. La pregunta que queda de forma muy personal es: ¿qué vas a hacer con esto? Dice Deuteronomio 30, versículo 19. Hoy os pongo delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoged, pues, la vida,
Dios no fuerza a nadie, Él invita con amor, y la invitación ya te fue hecha. Puedes, si quieres, volver al mismo ciclo de bloqueo disfrazado de rutina. O puedes salir de aquí hoy con la llave de la victoria en la mano y el corazón ardiendo con una nueva esperanza. Ahora mira dentro de ti, respira hondo y responde con toda tu alma. ¿Vas a continuar solo esperando una liberación que parece nunca llegar? ¿O vas a levantarte ahora y activar lo que Dios ya puso dentro de ti?